Saludos cordiales, bienvenido a un debate más de Sanitaria 2000. En esta ocasión hemos querido enfocarnos en un tema de actualidad y que va bastante más allá del clima preelectoral que estamos viviendo. Las subastas andaluzas puestas en marcha en 2012 desde el principio estuvieron revestidas de polémica, mientras que la Junta siempre ha defendido que son una medida viable y legal para lograr ahorro en el gasto farmacéutico. El Gobierno las ha recurrido a las primeras convocatorias y está a la espera de un dictamen del Tribunal Constitucional. Pero esta cuestión vuelve a adquirir relevancia precisamente ante los comicios que se acercan, en los que se está proponiendo el sistema de subasta para todo el país. Para abordar esta cuestión, en Sanitaria 2000 hemos decidido reuniros a todos vosotros, personajes relevantes del universo sanitario de nuestro país, para responder a la pregunta de si es viable una subasta nacional de medicamentos. Para ello hemos invitado, comienzo diciendo a mi derecha, a Alicia Aguilar Muñoz, jefa de Servicio de Gestión de Prestación Farmacéutica del SAS. Bienvenida, Alicia. También tenemos con nosotros a Fuensanta Coves, senadora del Partido Socialista. Hola. Bienvenida, Fuensanta. Gracias. También tenemos a un amigo, un habitual, ¿no?, de nuestros debates, a Jesús Aguirre, senador del Partido Popular. Jesús. Aquí, muchísimo, como siempre. Perfecto, ya aquí, empezando a mi izquierda, tenemos a Rafael Borrás, director de Relaciones Institucionales de TEBA. ¿Cómo estás, Rafa? Muy bien, muchas gracias por la invitación. A continuación tenemos a José Ramón Luis Yagüe, director de Relaciones con las Comunidades Autónomas de Farmaindustria. Bienvenido, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos. Y al final, pero no menos importante, tenemos a Juan José Rodríguez Sendín, presidente de la Organización Médico Colegial. Bienvenido, Juan José. Muchas gracias. Si os parece, vamos a sentar un poco las bases del asunto y hablar de sus orígenes, que serían las subastas propiamente dichas. Os voy a pedir a todos que me deis una valoración muy concreta de cómo ha sido este sistema hasta ahora, si son rentables, que es la base del asunto, y cumplen con su función, pero sin perjudicar a los pacientes, a los profesionales y a la industria. Pues ya sabéis que se ha puesto muchas veces en duda de que las subastas cumplan con el principio de equidad que tiene que tener todo el SNS. Por favor, Alicia, coméntanos tu visión. Bueno, primero quiero aclarar una cosa, que en la prensa sale y se habla de subasta. No hay subasta porque nosotros, el Servicio Andaluz de Salud, no compramos medicamentos. Solamente lo que hemos hecho es que ante la prescripción por principio activo, como todos saben, por la Ley 29/2006, el artículo 85, el farmacéutico tiene que dispensar el medicamento de menor coste. Muy bien. En Andalucía, la prescripción por principio activo alcanza ya el 93% y nosotros teníamos una asignatura pendiente, además reivindicada por todos nuestros médicos, porque gracias a nuestros médicos se prescribe en Andalucía por principio activo. Ellos no entendían cómo ante la prescripción por principio activo eran las oficinas de farmacia las que al final decidían qué medicamento dispensaba, y esto ha conllevado una importante ganancia porque, por supuesto, los laboratorios lícitamente le han ofertado bonificaciones. ¿Por qué? Pues por dar su medicamento. Pues bien, nosotros dijimos, no, esos beneficios tienen que ser para el sistema sanitario público de Andalucía. Para ello, a finales de 2011, mediante un decreto ley que modificó una ley, habilitó al Servicio Andaluz de Salud para que convocara las convocatorias públicas, que lo único que hacen es seleccionar el medicamento, el preparado comercial, que las farmacias tienen que dispensar. Cuando se prescribe, vuelvo a repetir, por principio activo. Por tanto, nosotros lo único que hemos hecho es darle nombre a la prescripción por principio activo, y esos beneficios que antes, como digo, iban para las oficinas de farmacia, ahora va para la administración pública y, por tanto, para los andaluces. Bueno, si quieres, sigo hablando Vamos a poner aquí un poquito pausa y luego continuamos. Vale. Jesús, ¿qué opinas tú al respecto? ¿Estás de acuerdo con esta visión? Yo estoy totalmente convencido, así lo he manifestado públicamente, lo he manifestado también mi partido, que la subasta no aporta nada nuevo. Segundo, que va en contra asume competencias que no son suyas a la hora de la comunidad autónoma andaluza. Lo único que tiene competencia es poner precio, poner ACES ahí y mantener la misma accesibilidad al medicamento por parte de todos los españoles, del gobierno de la nación. Todo eso quedó reflejado en la ley de medicamentos, también viene la Constitución española, y quedó ya más que sentenciado en la última modificación de la ley de medicamentos que se publicó en mayo del año pasado. Está dando muchísimos problemas de accesibilidad a medicamentos, no supone ningún ahorro económico, si queremos de verdad ahorro económico, las medidas tomadas por el Gobierno a través del Real Decreto 16/2012, sí está suponiendo un magnífico ahorro económico, y es una pena que
Que Andalucía no esté apostando por ese decreto mientras el resto de comunidades autónomas están ahorrando en torno a un 16%. Andalucía se queda en el 10%, lo que supone una merma de casi 400 millones de euros en los últimos cuatro meses. El gobierno central ha estado muy coherente desde el punto de vista político y todo lo que ha sido diversidad a la hora del acceso a medicamentos ha metido inconstitucionalidad, igual que se ha hecho con el euro por receta, con los algoritmos terapéuticos, con equivalencias terapéuticas, y siempre buscando que la accesibilidad a los medicamentos y que el precio del medicamento sea exactamente igual. La subasta de medicamentos no ha supuesto ningún beneficio al paciente, absolutamente ninguno, y lo único que supone es una traba a la hora del acceso a los medicamentos por parte de los mismos. Antes ya veo ganas de réplicas por aquí, pero siempre vamos a ir viendo versiones del sector, por decirlo de alguna manera, ¿no? Me gustaría que Juan José nos comentara un poco la visión del médico, del profesional médico. Bueno, del profesional médico no, de la profesión médica, que es un matiz muy importante. El profesional médico cada uno tiene la suya, por suerte para nosotros. El conglomerado, digamos la profesión, ya ha manifestado la posición ante esta cuestión y otras previas. Lo paradójico es que depende de quién esté gobernando, se miran las cosas de una manera u otra. Digo otras previas porque nosotros también nos posicionamos a favor del cataloguiño gallego, que tenía prácticamente los mismos componentes en el debate que los que tiene ahora. Y añado que en aquel momento ya nuestra Comisión Central de Odontología hizo un informe que, por cierto, ha utilizado reiteradamente el Tribunal Constitucional para decir que no hay tal falta de libertad de prescripción y que hoy no haya ningún atentado a la calidad. Lo que ha hecho Andalucía es coger lo que luego ocurrió posteriormente, es volver a reforzar la prescripción por principio activo, y lo ha puesto de una manera distinta, digamos, de una manera distinta, como es propio cuando hay diferencias ideológicas de por medio, lo que nos lleva a pensar de que hay mecanismos de ahorro que se pueden utilizar con carácter general, independientemente de quién está gobernando. Si hubiera la responsabilidad ética y cívica que se presupone que debemos de tener, que aquí es donde vamos. Las razones por las que estamos nosotros de acuerdo es sencillamente porque no se está haciendo nada raro que la competitividad y en este momento las reglas de juego no lo permiten. Otra cuestión es que quién lo tiene que hacer o quién no, que ahí ni entramos ni salimos. Es más, nosotros creemos que es una clara responsabilidad ética de los profesionales, una vez que decides qué molécula quieres prescribir, como nos enseñaron en la facultad, es una clara responsabilidad el intentar que salga al mejor precio posible, que es lo que en este momento hacen estas fórmulas. Pero hay otra cosa más que no se ha querido entrar, y es una cuestión que a nosotros nos preocupaba desde la ley del medicamento y del decreto de recetas, hace ya un montón de años, que es el tema de la bioaparencia. Se da la casualidad de que los laboratorios de genéricos, curiosamente, hacen todas sus cajitas iguales de medicamentos absolutamente distintos, y al revés, medicamentos que son rigurosamente iguales aparecen distintos porque los presentan diferentes laboratorios de genéricos. Esto no había tenido solución y, sin embargo, esto confunde radicalmente a diario a nuestros pensionistas, a los que se les cambiaba de medicamentos simplemente porque variaba un poquito el precio arriba o abajo, o variaban en su caso las bonificaciones, porque es un tema muy antiguo. Evidentemente esto no lo ocupa nadie, pero a nosotros nos preocupa fundamentalmente. Los mayores se equivocan, acumulan medicamentos, los duplican y no hay manera de poder ordenar en sus cabezas cuando se les cambian los colores o se les cambia la apariencia. Esto también lo resuelve, curiosamente, no sé si pretendiéndolo o no, lo que estamos hoy discutiendo. De alguna manera lo resuelve porque evidentemente nos limitamos a concretarnos en un número de medicamentos y no hay por qué cambiarlos. Y esto es una cosa extremadamente importante desde el punto de vista sanitario. Luego había una responsabilidad, por un lado, desde una ética pública y una ética sanitaria, por dos motivos estos que he expuesto, que era fundamental. Y por otro estamos básicamente de acuerdo, insisto, como estuvimos con el catálogo gallego en su momento. Si os parece, ahora vamos a profundizar también en estas cuestiones, pero primero voy a pedir las valoraciones de Rafael Borrás, del señor Yagüe, y iremos luego, porque también sé que por alusiones quieres intervenir, contigo, Fuensanta. Así que por este orden. Bien, sí. Bueno, todo lo que he ido hasta ahora... Hay un tema evidente, que hay una rotura de la equidad. Tenemos un modelo en toda España en el cual ya hay una revisión constante de medicamentos, del precio del medicamento, y por lo tanto, bueno, incluso el medicamento sigue estando en el centro de debate, cuando hay muchos más elementos en el propio sistema sanitario que tendríamos que hablar, pero una cosa es el precio del medicamento, donde ya tenemos un modelo en toda España que funciona y que da cabida a todos. Hay otro elemento que yo creo que es importante, que es lo que aporta la propia industria
al modelo económico español. Y uno de los debates interesantes es que muchas veces todos son compartimentos estancos, ¿no? Hablamos de precio, 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 subasta. Recuerdo datos IMS, el 54% se ha cumplido, el resto no. O sea, el resto de todo este vademecum, las compañías que no hemos ido a la subasta, y luego me podéis decir, ¿y por qué no has querido ir tú, Teba, no? Ahora lo contestaré. Las compañías que no hemos ido a la subasta, pues hemos variado la ineficiencia del propio modelo. O sea, yo no voy a la subasta, no soy ganador, no soy adjudicatario, pero en cambio, cuando hay una ineficiencia que es este 46% del cual hay desabastecimiento y yo no he visto que pase nada, pues entonces vengo yo a ocupar este espacio, ¿no? Y dices, bien, ¿y qué tipo de compañías han ganado esta subasta? Pues compañías que no están invirtiendo en España. Y miras la alineación y es así. Las compañías como nosotros, que formamos empleo, tenemos dos plantas de una de fabricación y otra de logística en España, que contribuimos al desarrollo económico, pues evidentemente no luchamos con las mismas condiciones que estas otras compañías, que vienen de fuera, luego vuelven a su país, no cotizan en España, una serie de elementos. Pero en definitiva, yo creo que en España tenemos un marco interesante, que es el modelo de precios de referencia. A partir de aquí tenemos una revisión constante de estos precios. Yo creo que es un modelo equilibrado, todos entramos. El precio del medicamento además tiene un tope y a un momento dice, bueno, señores, ¿cuánto acabaremos? Esto tiende a cero, estamos de acuerdo. Bueno, y hay otros elementos que podemos hablar y podemos debatir, ¿no? Pero un poco este es el aspecto general inicial. No sé si José Ramón comparte el punto, o si la industria innovadora, la que representa José Ramón, comparte este punto de vista. Sí, yo represento a Farmaindustria. Farmaindustria es la patronal de la industria farmacéutica innovadora. Perdón, un pequeño matiz para que lo sepan los que nos ven y los que nos leen por si acaso. IMS es una consultora de datos farmacéuticos que suele ser a los que se recurre a la hora de analizar el mercado farmacéutico español. Perdona, José Ramón. Sí, es una buena matización, una buena aclaración para aquellos que no están metidos de lleno en este mundo complejo del medicamento. Decía que yo represento a la industria farmacéutica innovadora, aquella que aporta en nuestro país el 20% de toda la I+D. El 20% de la I+D que se hace en España la desarrollan en nuestros asociados. Estamos hablando de 40.000 puestos de trabajo directos, de más de 200.000 puestos de trabajo indirectos. Este es el sector al que yo represento. Un sector que además se siente no una parte importante del Sistema Nacional de Salud, no un proveedor más del Sistema Nacional de Salud, sino un colaborador importante del Sistema Nacional de Salud, porque nosotros lo que agrupamos es conocimiento. Conocimiento que se transforma luego en desarrollos científicos, en innovación y en nuevos medicamentos puestos al servicio de los profesionales sanitarios para atender los problemas de salud de los pacientes. Y afortunadamente hay buenas noticias en este tema. Entrando en el asunto de las subastas, yo creo que tenemos un modelo, lo adelantaba antes Rafael, yo creo que tenemos un modelo que no deberíamos romper. Tenemos un modelo en el que el Ministerio de Sanidad es el que tiene las competencias para establecer la fijación de precios de los medicamentos y decidir qué medicamentos se introducen dentro de la prestación farmacéutica pública, para que luego las comunidades autónomas gestionen esa prestación y el médico pueda prescribir a cada paciente aquel medicamento que necesita. Este es el modelo que tenemos. Todo lo que sean rupturas de este modelo, lo que puede generar no son cosas buenas, ¿eh? Y la prueba es que tenemos, cuando se toman iniciativas de carácter unilateral por parte de alguna comunidad autónoma, esto lo que lleva es a situación de desabastecimiento, problemas de duplicidades, problemas de fallo en las cadenas de suministro. Por lo tanto, yo creo que deberíamos mantener el modelo con el que nos hemos dotado y con un mínimo, si se me permite la expresión, de lealtad de todos hacia ese modelo, mantenerlo, porque en definitiva quien sale perjudicado es el paciente. Quien sale perjudicado es el paciente. Por supuesto que la industria farmacéutica también sale perjudicada de iniciativas de este tipo y precisamente por ello las hemos recurrido y precisamente por ello seguiremos recurriéndolas, porque entendemos que en comunidades como el caso que se está planteando ahora de Andalucía, donde se pone en marcha una selección de medicamentos, porque no olvidemos que se prescribe por principio activo, pero se dispensa siempre una marca. Siempre se dispensa una marca. Luego, entonces, si se hace una selección de las marcas que se pueden dispensar al paciente
ante una prescripción por principio activo, se están excluyendo otras marcas de la prestación farmacéutica que ha establecido el Sistema Nacional de Salud, que el Ministerio de Sanidad ha establecido para todos los españoles. Y evidentemente esto da lugar a diferencias de acceso, a situaciones de diferencias en cuanto al número de medicamentos a los que puede acceder un paciente que está en Madrid o que está en Andalucía. Y esto entendemos que no es bueno ni para la industria farmacéutica, ni sobre todo para lo que más nos preocupa a todos, que son los pacientes. Fuensanta, yo entiendo que el Partido Socialista ha puesto en una balanza todas estas críticas, pero también los beneficios, y por eso, bueno, estáis proponiendo la alternativa de que la subasta sea incluso nacional. Me gustaría que respondieras un poco a todo esto que sí. ha habido aquí, que sé que tiene ganas, pero también si... que abordemos esta cuestión, esta confianza en la subasta por parte del Partido Socialista. Bien, yo creo que, en mi opinión, yo creo que la selección de medicamentos es algo que se va a imponer con el tiempo. Es decir, podemos manifestar nuestra retroactividad o podemos manifestar nuestro disentir con este tema. Pero mire, esta es una cuestión que está implantada en países como Alemania, donde se ha reconocido que los ahorros son ingentes sobre este tema. Se ha argumentado que se rompe el principio de equidad. Bueno, yo estoy absolutamente en desacuerdo. Voy a poner un ejemplo para que se entienda bien por qué esto no es así. Hasta ahora, una vez que hemos avanzado, y mucho, con la prescripción por principio activo, hasta ahora quien seleccionaba la marca, quien seleccionaba la presentación de ese medicamento era el farmacéutico. Ahora lo que se hace es, quien selecciona es la administración. En un pueblo donde haya 2 farmacias, es muy posible que el medicamento que administra, que da el farmacéutico en una oficina de farmacia, es muy posible que sea distinto al que da el otro. ¿Aquí no se rompe el principio de equidad entre esas 2 farmacias? Cuando un farmacéutico opta por una presentación u otra, ¿acaso las farmacias tienen todas las presentaciones de ese principio activo que están en el mercado? No. Esto es un argumento más que el Gobierno de España ha utilizado contra la subasta de medicamentos, igual que el tema de desabastecimiento. Hombre, es curioso, es llamativo, cuanto menos, escuchar que se ha producido un problema de desabastecimiento cuando en la primera subasta de medicamentos el Gobierno de España llama a los laboratorios para que no firmen ese convenio, contrato con el SAS y que se retiren de esa firma. Claro que se han producido problemas. No solamente es que se llama para que no se firme ese convenio, es que además a esos laboratorios que concurrieron a la primera subasta se les ha sancionado y se les ha obligado a no presentarse a nuevas subastas. Y muchos de ellos han tenido que bajar el precio de sus medicamentos un 20% a nivel de toda España. Hombre, con esos antecedentes yo creo que el resultado de estas últimas subastas, que la comunidad autónoma haya ahorrado 104 millones de euros en medicamentos, en factura farmacéutica, yo creo que es bien importante, sobre todo porque ese dinero ha ido destinado a subsanar el copago que el Gobierno de España había implantado en todo el territorio español. Y otra cuestión. Decía el señor Aguirre que hasta ahora las medidas que había puesto el Gobierno encima de la mesa estaban dando resultado. Miren, con datos oficiales, entre el año 14 y el año 13, la factura farmacéutica nacional ha subido en 180 millones de euros. Es decir, en Andalucía, desde que hay subasta de medicamentos, se han incorporado a las arcas públicas 104 millones de euros, mientras que en el Estado esas medidas de ahorro a las que se ha aludido, copago y otras medidas más adicionales, pues han incrementado la factura farmacéutica. Por tanto, y miren, otra razón de peso más para explicar que no se ha roto el principio de equidad. En los hospitales hace muchos años que se hacen subastas y se eligen se eligen marcas. Que el esparadrapo del Hospital de la Princesa que acabamos, que está cerca de aquí, sea distinto al de la Resaca de Murcia, yo no he oído quejarse ni al Partido Popular ni al Gobierno de España, ni que lo haya denunciado, ni que lo haya llevado a los tribunales. Luego no, esas son otras razones. Miren, la subasta de medicamentos lo único que pretende es ahorrar en la factura farmacéutica y ganar adhesión del tratamiento al paciente, que es muy importante, a costa de disminuir en algo los beneficios de los grandes laboratorios farmacéuticos, ni más ni menos. Y eso es
lo que está ocurriendo. Alicia, ¿quieres comentar algo? Bueno, quiero matizar sobre lo que ella ha dicho, que yo iba a decir prácticamente lo mismo en cuanto a la diferencia de acceso. Vuelvo a repetirlo, en el paciente no hay ninguna discriminación, el médico prescribe por principio activo y, como ella ha dicho, en otras comunidades, ¿qué ocurre? El farmacéutico elige el preparador comercial y en Andalucía lo elige la administración, y esos recursos van para la administración y para todos los ciudadanos. Se ha hablado también de que no hay laboratorios españoles. Bueno, de los 19 laboratorios que en estos momentos, con 6 convocatorias que tenemos en marcha, hay seleccionados, 9 son españoles. ¿Es verdad? He dicho sí. españoles, He dicho que invirtieran en España en localización y en puestos de trabajo. No he dicho españoles. Bueno, eso, es diferente. Esos 9 laboratorios que están invirtiendo también en España. Bien. Y aparte, los que vienen de otros países, que es cierto, y es cierto porque los españoles no se han presentado, pues también invierte, porque invierten en logística, es decir, algo entra. Y si algo no, sí. Claro, y algo. si por ejemplo laboratorios como el suyo no se han presentado, bueno, pues su política le dirá que no. Nosotros lo que queremos precisamente es que se presenten todos los laboratorios. Y si son españoles, pues para nosotros mejor. Pero es que no es así. Entonces, en cuanto al ahorro, ella ya lo ha dicho, son 103 millones este año, la previsión para el año que viene ronda los 140 y tenemos un objetivo de llegar a más de 200 millones, y es que esto se está cumpliendo. Y además que es beneficio para todos, y en cuanto los únicos que de verdad en estos momentos, este beneficio que está teniendo la administración, ¿a quién se lo está quitando? A los farmacéuticos de oficina de farmacia, pero también tengo que decir que nos están apoyando, y lo quiero decir claramente porque porque gracias también a las oficinas de farmacia podemos llevar esto a cabo sin problemas, porque cuando hay algún tipo de desabastecimiento, ellos, vamos, ningún paciente se queda sin medicamento, ellos dan otro medicamento, y desabastecimiento no solo hay de medicamentos de la subasta, hay de todos los medicamentos. Es decir, esto es porque los laboratorios, bueno, ya es que nosotros nos hemos tenido que introducir en el tema de cómo trabajan los laboratorios, hay roturas de esto, pero eso pasa con todos los laboratorios. Pero, repito, cuando por algo hay algún desabastecimiento, el farmacéutico de Andalucía da otro medicamento de las mismas características, y nuestros pacientes no se ven afectados para nada. Ahora Jesús y a continuación Juan José. Bueno, referente a varios temas se han tocado, uno de ellos es el modelo. El modelo que tenemos aquí, mientras no se cambie la legislación vigente, el modelo de precio de referencia con el precio más bajo, que al fin y al cabo es una subasta continua de medicamentos, porque se va haciendo cada 3 meses con el precio más bajo de cada una de las sustancias, lo cual da también capacidad a cualquier laboratorio de adecuarse al precio que se va poniendo y entrar en lo que se llama una subasta más continua. Si queremos asumir competencias que no son nuestras, lo único que hay que hacer es que cambiar las leyes. Para cambiar las leyes hay unos trámites parlamentarios, tanto cambiar la Constitución, en los cuales se hacen los cambios oportunos. Hay que cambiar Pero la Constitución. mientras no se cambien, las reglas del juego son las que tenemos. Ojalá dictamine pronto el Tribunal Constitucional referente al tema este y demos todo este tema por zanjado. Pero claro, mientras, lo único que supone una confrontación entre un gobierno andaluz y un gobierno central por un tema en el cual no tienen ninguna razón de ser mientras no hagamos un cambio constitucional. Desde el punto de vista económico, los ahorros que referís vosotros de 103, 104 millones de euros, os digo que a nivel nacional, con la distribución social del copago que sacó el Real Decreto 16/2012 y el uso adecuado de medicamentos que se ha venido desde entonces, todos sabemos que el ahorro está los 4.000 y pico millones de euros a nivel de todas las comunidades autónomas. Del 2011 a 2014 a nivel nacional, mientras que en el 2011 el gasto de farmacia estaba en 11.135 millones, a nivel nacional bajó a 9.183 en 2013. Ha habido una bajada de un 16%, mientras que en Andalucía solamente ha habido una bajada de un 10%. Ahí hay un agravio comparativo. Yo creo que eso hubiera supuesto, ese afianzar en esa utilización más adecuada de medicamentos, hubiera supuesto un ahorro muchísimo mayor que esto que está suponiendo nada más que una confrontación y yo creo que una inequidad dentro de lo que es el acceso a medicamentos por parte de los andaluces en comparación con el resto de los pacientes del resto de las comunidades autónomas. Yo creo que no llevamos a ningún sitio, que con eso no aporta nada nuevo, que no progresa adecuadamente el tema del medicamento a nivel andaluz y que si hay que hacer algo, que se haga a nivel central, que es quien está capacitado, como el Ministerio de Sanidad. Pues que se haga. Un segundo, vamos a seguir un poco el orden porque como somos muchos. El problema es que no se hace a nivel nacional. Quiero recordar que el beneficio en este caso que genera esta medida
al igual que el beneficio que ha generado, que parece que se quiere olvidar, la medida que decidió el Gobierno de Galicia previamente, por cierto, hermano carnal de la medida andaluza, hermano absolutamente, Es una cuestión es política. el ahorro, lo único que cambia, el dinero es de sitio. En vez de ir a donde probablemente no debería haber ido nunca, cuando nosotros muchos años atrás habíamos propuesto la casilla para seguir preservando el tema de la bioaparencia y no cambiar los medicamentos a los mayores con mucha frecuencia, pues ha cambiado de lugar. Lo cual es razonable, es más, yo creo que no solamente que sea razonable, sino entiendo que es un principio de ética pública, insisto. El no hacerlo se está incurriendo en un principio de no comprar o adquirir al mejor precio algo que está ahí y está en el mercado para poderlo hacer. Marco esto, pero hay una cuestión más, por si no ha quedado claro. Hace unos días solamente el Tribunal Constitucional ha sentenciado la supuesta inequidad que suponía la decisión gallega y la supuesta falta de libertad de expresión. Hace unos días recientemente ha fallado. Y curiosamente no acepta ninguna de las dos alegaciones. Sigue diciendo el Tribunal Constitucional, que es donde nos tenemos que remitir, que es absolutamente constitucional porque de alguna manera no era consistente, ni siquiera la falta de libertad de prescripción, que solamente la habrá cuando no tengas disponible una molécula que quieras utilizar, que es lo que por cierto nos enseñaron en la facultad, o cuando la inequidad sepa que no puedo tratar a esos pacientes en las mismas condiciones que los demás. Yo creo que hay otras inequidades clamorosas en este momento. Y luego, ya para terminar, no olvidemos el momento que estamos. Cualquier medida que ahorre y que permita desinvertir para invertir en aquello que es más necesario, como tenemos ahora abierto el debate, como los medicamentos innovadores, sobre todo en hepatitis C y en otros tipos de patologías, es absolutamente obligatorio. Porque en el momento en el que estamos, y con la pretensión del Gobierno de España de llegar al 5,3% del Producto Interior Bruto en gasto sanitario para el 2017, que hemos comunicado a la autoridad europea, es prácticamente improbable que si no reinvertimos a la vez lo que mejor ahorremos o desinvertamos en otro lado, no podremos mantener la calidad de nuestros servicios. Entonces, es que es una llamada de atención, yo creo que a la concordia de los grupos políticos para que lo que valga en Galicia le valga al PSOE en Madrid y lo que haga el PSOE en Andalucía le valga al PP en Madrid. Entonces, es llamada a la concordia y, como digo, una llamada a la ética pública. Perfecto. Luego abordamos un poco esta cuestión de la subasta como batalla política y ahora Rafa y el señor Yargo a continuación. Bien, y yo quiero insistir en un tema, o sea, cuando en 2014 se ahorra un 54% de lo que se preveía, hay un 46% que no ha funcionado. O sea, casi la mitad de lo que se preveía no ha funcionado. Y este 46%... Perdona, es que no entiendo la cifra que estás diciendo. Sí, que o 40 sea, y si pico se no preveía funciona. ahorrar 100 millones, pues la realidad es que se han ahorrado Ahora te lo voy a 54. explicar. Ahora te lo explico, ¿de acuerdo? Son datos de IMS públicos. Son datos públicos. Salen publicados, son datos de IMS y demás. Eso quiere decir que el 46% ha habido desabastecimiento de estos medicamentos. O sea, una fórmula... Que no. Perdona, Bien. que No. es que Bien. no es así. No. Hombre, hay un informe actual de Pero grupos no, de los pacientes informes pueden- andaluces que lo están diciendo, No, lo están perdona, corroborando. es que no es así. Alicia, No es ¿se puede así. aclarar No, esta no. cuestión? Te lo En aclaro, absoluto. ¿de acuerdo? Hay Bueno, hay te lo documentos aclaro está- porque bien. es que Un segundo, vamos a ver qué nos Sí, por favor. hemos dicho los millones que hemos ahorrado. ¿Me estás diciendo que no estamos ahorrando los 200 millones que decíamos o No, es esto? había una previsión inicial, Sí, ¿no? exacto. Con Bueno, una serie de vale, moléculas. ya de me esta entero. previsión inicial, al final... No, con una serie de moléculas no. Nuestra previsión es cuando estén todos los medicamentos, toda la agrupación homogénea, porque nosotros solo sacamos en las convocatorias aquellos medicamentos que el Ministerio ha establecido agrupación menor, agrupación homogénea y tienen precio menor o precio más bajo. Bien, de esos medicamentos, que son unos 900, solo se han cubierto en estos momentos 499. ¿Por qué? Porque se quedan desiertos. ¿Por qué? Porque muchos laboratorios no se presentan, como el caso del tuyo. O sea, así de claro. Cuando nosotros lleguemos a cubrir todo, tendremos los 200 millones. Mientras, ¿por qué no tenemos los 200 millones? Tenemos solo la mitad. Porque no se presentan, porque se quedan desiertos, lo vuelvo a repetir. No es porque no tengamos el beneficio que tengamos. Nosotros estamos obteniendo un beneficio sobre PVP, la media es de un 26%, es lo que abonan los laboratorios. Y sobre PVL es un 47%. Son una mejora económica muy importante. Y oscilan, hay laboratorios que dan hasta un 60%. Entonces, estamos teniendo los resultados que preveíamos, pero tendríamos incluso más si todos los laboratorios se presentaran, porque habría más concurrencia y más competencia.
Rafa, si Bien, quieres bueno, comentar y luego- ¿Se ha no, entendido no. claro por qué no llegamos a los 200 está millones? claro, hay informes que lo corroboran. No, pero es que este informe nuestros esta es la realidad. televidentes y lectores, pues que miren la hemeroteca y vean si realmente había una previsión inicial de una cantidad y al final esto se puede ver, ¿no? Pero de todas formas, a nivel nacional tenemos un modelo que se revisa cada 3 meses y que todas las compañías juegan a él y entran. Y las compañías, Y lo respetamos, como he hablado y lo antes, respetamos. cuando he hablado antes que todo en la vida son vasos comunicantes y más en este sentido, cuando no hablamos solo del precio del medicamento, también hemos de hablar de otra serie de aportaciones que nosotros hacemos a la economía española y que creo que es importante. Entonces, al final es un tema de equilibrios. Y yo puedo entender, y a veces en política, lo que realmente no entiendo es que uno mire su parcela individual y no vea el equilibrio entre las demás cosas. Y yo creo que este es un aspecto importante a tener en cuenta. Importante. Y luego hay otro último debate que podríamos entrar, ¿no? Hay dos que me gustaría tocar de refilón y no creo que sea lo de hoy, ¿no? Pero uno de ellos es la relación entre entidades privadas y estamos tratando la oficina de farmacia y la farmacia en el mismo prisma que un hospital público, y es una entidad privada de interés público, pero entidad privada. Recuerdo en Andalucía muchísimas farmacias PEP con viabilidad económica comprometida, con muchísimos problemas. Bien, y este es un aspecto. Luego podríamos entrar en el aspecto que el señor Sendín comentaba de bioapariencia. Y bien, este es otro elemento. Yo, como confío en los profesionales, confío en los profesionales médicos muchísimo, tenemos una gran sanidad, confío en los profesionales farmacéuticos también. Y sé que los farmacéuticos no hacen una intercambiabilidad constante de los medicamentos como si fuera una commodity, como si hicieran una subasta en su propia oficina de farmacia. El farmacéutico respeta este aspecto. Y dentro del incumplimiento terapéutico, que sí que es un tema que entre todos hemos de abordar, médicos, enfermería y farmacéuticos, el incumplimiento terapéutico, recuerdo que es multifactorial y que aquí hemos de participar todos y no depende únicamente de si hay más o menor bioapariencia. Que es otro aspecto que podemos debatir, ¿eh? y que creo que es importante para el paciente. ¿eh? Creo que es importante, no digo que no. Pero a veces vamos mezclando y vamos configurando una figura que yo creo que a veces pues, distorsiona un poco lo que muchos de nosotros vivimos y lo que vemos como realidad a otros. ¿eh? Todo es debatible. José Ramón, aparte de tu intervención, también me gustaría que me contestaras una pregunta que luego quiero que me responda Rafa. Por una cuestión que ha comentado Alicia, ¿por qué este combate a la subasta andaluza por parte de la industria viene por estas cuestiones de liquidez y demás o por miedo a las posibles sanciones del gobierno central? José Ramón. Vamos a ver. Voy a empezar por donde quería empezar. No, por supuesto. Y yo lamento no coincidir con el presidente de mi organización. Lamento no coincidir, pero el catalogueño no tiene nada que ver con las subastas. Primera, lo digo yo, efectivamente, y lo digo yo. Segundo, bueno, pues no sé, no tiene nada que ver. Es decir, Galicia no puso en marcha un sistema para seleccionar, en caso de prescripción por principio activo, una determinada marca, eliminando otras de la prestación farmacéutica pública. No lo hizo. Primera cuestión. Segunda cuestión. Tampoco es correcto la lectura. Yo sé que las sentencias admiten varias lecturas. Muchas, son poliédricas. Pero también es verdad que la sentencia del Tribunal Constitucional, primera cuestión, tiene dos votos particulares muy potentes que yo recomiendo leer. Yo recomiendo leer. Esos dos votos particulares vienen a decir que lamentablemente la sentencia no ha entrado en el fondo de la cuestión. Primera. Y lo que se estaba debatiendo era la capacidad que tenía una comunidad autónoma para romper las reglas del sistema. Y los dos votos particulares dicen no se ha entrado en el fondo de la cuestión. Dicho esto, quisiera añadir una cosa más, que a veces se nos olvida. El Tribunal Constitucional, cuando juzga, lo hace a la luz de la ley que hay en ese momento, no de la que había cuando se puso en marcha la medida. Es más, en la propia sentencia se dice, la medida del catalogueño, con la normativa que había antes, no tenía encaje jurídico. No tenía encaje jurídico, pero se ha cambiado la normativa y los efectos son los mismos. Por lo tanto, si se cambia la normativa para dar encaje al catalogueño, lo que no se puede deducir es que el catalogueño en su momento cumpliera la normativa. ¿Por qué no lo dice la sentencia? Lo siento mucho y no son mis palabras. Está la sentencia ahí que cualquiera la puede leer.
Esto es lo primero que me gustaría aclarar, al menos desde nuestro punto de vista. Quiero insistir también que tenemos un sistema que es modélico, que es el sistema de precios de referencia, al que antes he aludido. Cada X tiempo, el sistema de precios de referencia permite que las distintas marcas de los principios activos se acomoden al precio menor. Y aquel que no se acomode sabe que está fuera de la prestación farmacéutica. Esto es modélico. Esto lleva a que se vayan generando ahorros en el sistema. Por cierto, casi unos 4.000 millones entre el 2010 y el 2012. Esto es un sistema del que nos hemos dotado y que si lo rompemos perdemos todos. Es más, a lo mejor gana alguna comunidad en detrimento del resto de comunidades, que es posiblemente lo que ha pasado. Es decir, por querer buscar ahorros en un determinado ámbito regional, posiblemente también se pueda estar perjudicando a otros, y yo creo que eso no es ni solidaridad, ni es equidad, ni es nada. Una vez dicho esto, voy a la pregunta que tú me habías hecho. ¿Perdón? ¿Temas sanciones? ¿Teméis a las sanciones? No, vamos a ver, sanciones no. Lo que es cierto es que si un determinado medicamento puede ofrecer un precio X a una determinada comunidad autónoma, ¿por qué no lo va a ofrecer para todo el Sistema Nacional de Salud? ¿Por qué no lo va a ofrecer para todo el Sistema Nacional de Salud? ¿Hay alguna razón? Claro. ¿Hay alguna razón que lo impida? Vale, Por tanto, sanciones no. Lo que estamos hablando es que las reglas son esas. La regla es el procedimiento, es el sistema de precios de referencia que nos permite acomodar y que ha dado como resultado no un ahorro de 100 millones, sino de casi 4.000 millones. De casi 4.000. Rafa, ¿compartes este enfoque? Sí, a ver, nosotros no ha sido por ningún tipo de amenaza, ha sido un tema de convicción como compañía. Y como compañía creemos que el modelo de precios de referencia que hay en la actualidad va bajando los precios, va fomentando, como muy bien ha comentado, un ahorro constante del sistema, con un equilibrio, y donde la mayoría de compañías pueden entrar al juego, porque yo recuerdo, Teva es una compañía innovadora y de genéricos, tenemos un poco las dos alas, ¿no? Pero aquí he venido también como compañía de genéricos, pero yo recuerdo que el innovador y el genérico se retroalimentan y es un equilibrio. El genérico, en un momento determinado, baja precio, el innovador tiene la catalización de esta bajada de precio para seguir innovando, o sea, es un propio equilibrio. Entonces llega un momento que las compañías de genérico, que también nos equilibramos entre nosotros, hemos de poder lanzar nuevas moléculas, porque si no, al final, el ahorro, ni subastas ni nada. Como no salgan genéricos, el precio queda con el precio. Es así. Esto es un círculo virtuoso. Por lo tanto, yo creo que hemos de conocer también el modelo global que nos lleva a una sostenibilidad, a un ahorro moderado, constante, cada 3 meses. Señores, y al final, es lo que decía, no todo es precio. Hay muchos otros elementos que yo creo que hemos de tener en cuenta en el propio sistema, ¿no? Y el propio ahorro. Sí, a mí me gustaría, sí, algunas cuestiones. También me gustaría, cuando acabáramos estas cuestiones, me gustaría empezar a abordar esta cuestión de la subasta nacional, a no ser que me digáis que el tema de la subasta nacional es inviable porque ya existe un sistema de precios de referencia con precios más bajos. Es que no tiene nada que ver una cosa con otra. Claro, eso no es lo que os quiero preguntar. Bien, Primero con Sandra. Sí, voy a intentar hacerlo lo más brevemente posible. Vamos a ver, no hay ninguna incompatibilidad entre la subasta de medicamentos que está haciendo la Comunidad Autónoma de Andalucía y el sistema de referencia nacional que aquí se está defendiendo. No es en absoluto incompatible. Es más, la subasta de medicamentos de Andalucía lo que ha traído es que a nivel de toda España, algunos laboratorios, obligados por el gobierno, eso sí, hayan tenido que bajar los precios. Luego, un beneficio incluso nacional se está produciendo. Vuelve otra vez el tema de desabastecimiento. Yo no conozco que se hayan producido alertas en el Ministerio por temas de desabastecimiento, ¿eh? Así que vamos a no alarmar a la población, porque en cualquier caso el farmacéutico está habilitado para dispensar otro formato, aunque no haya ganado la subasta de medicamentos. Luego, no hay que alarmar a la población en ese sentido. ¿Que son empresas, que no hay empresas nacionales? Mire, yo vengo de la provincia de Almería y allí, gracias a la subasta de medicamentos, hay un laboratorio, Durban se llama, que ha implementado una segunda línea por la tarde, tiene 6 moléculas, ha ganado en la subasta 6 moléculas, está trabajando por la tarde y ha ganado en competitividad y sobre todo ha invertido y ha empleado a más personas. Y miren, por contextualizar un poquito el tema, según he leído para preparar este debate, los grandes laboratorios, el dinero que invierten aproximadamente un 5% en investigación, un 10% en desarrollo.
y un 45%, me dicen que un 4%. Bien, pues más a mi favor. Y un 45% en marketing, en publicidad. ¿Qué problema hay que una parte de ese dinero que se dedica a publicitar a las grandes marcas de medicamentos se ahorre en la factura farmacéutica nacional o autonómica? Yo no le veo francamente ningún problema, todo lo contrario, solamente le veo ventajas. Y miren, Andalucía siempre ha sido leal con España en estos temas. Nosotros no hemos planteado romper la baraja, al contrario. Si se estima que es posible trasladar el sistema de subasta al ámbito nacional, nosotros encantados, pero el que hay ahora en el ámbito nacional no es incompatible con el nuestro. ¿Cómo sería no es incompatible. Esa es la duda que yo creo que existe en el ambiente. ¿Cómo sería esa traslación? Bien, pues habría por que... comunidades autónomas, que cada comunidad autónoma... Bueno, correspondería al Gobierno de España decidir si es que finalmente si queréis, puedo se opta por eso. Porque a veces lo hemos reflexionado. En la propia Ley 29/2006 está contemplado el precio seleccionado, que siempre, incluso en los recursos, nos dicen que nosotros vamos en contra del precio seleccionado. Nosotros no vamos en contra ni del precio seleccionado ni de nada. Somos muy respetuosos con la normativa estatal y sabemos que es el Ministerio el que tiene la competencia exclusiva en los precios. No modificamos precios, no modificamos, por supuesto, orden de precios de referencia. Estamos a favor, como Fuensanta ha dicho, es decir, que esto es una medida complementaria. Bien, dicho esto, el Ministerio puede utilizar los precios seleccionados, podría hacer lo mismo que Andalucía para cada composición de medicamento, cada agrupación, imaginemos el omeprazol, 20 miligramos, 28 cápsulas, puede acordar un precio máximo, pero no de un laboratorio, de varios laboratorios, un techo, volvemos a un techo, y después incluso las comunidades autónomas podría bajar, si los laboratorios quisieran, podrían bajar ese precio, pero entonces se beneficiaría a toda España. Es decir, lo mismo que hacemos en Andalucía, pero por supuesto nunca va a dejar un solo proveedor para todo el Sistema Nacional de Salud. Ni siquiera Andalucía lo hace cuando hay bastantes ventas de volumen de envase. Nosotros sabéis que en las convocatorias de selección, cuando el medicamento, por ejemplo la metformina, que es un medicamento que se dispensa muchísimo y se prescribe muchísimo, pues Andalucía la dividimos en dos, o se lo damos a 2 o 3 laboratorios. Entonces a nivel nacional sería, por supuesto, con varios laboratorios y otro precio seleccionado máximo. Jesús, ¿tú ves este sistema viable? ¿El Partido Popular lo ve viable? Yo creo que a lo que se refería Alicia es lo que está vigente, que es la precio de referencia y el precio mínimo. Eso no es. Lo mismo, No, es que no es lo mismo. Lo que sí quiero dejar claro es que cada vez que la abogacía del Estado ha emitido un informe negativo a inequidad dentro de lo que es el acceso a medicamentos, en cualquiera de las medidas que ha tomado cada una de las comunidades autónomas, del signo político que sea, es decir, fue el Europa 200 que fue Madrid, que era PP, o era el Europa 200 que fue Cataluña, que era Convencido Unión, o era los algoritmos de la Comunidad Valenciana, o era la subasta, si cada vez que ha habido eso siempre se ha pedido inconstitucionalidad y estamos pendientes de esta sentencia. Luego, ya no vale, yo no entraría más en detallar. Lo que sí quiero decir una cosa, ¿podría el gobierno hacer una subasta? Si entra dentro de la legalidad vigente, pues sería igual. No hay una central de compra, no estamos trabajando ahora mismo. Que no compramos. No estamos ahora mismo en central de precios, en la cual hay comunidades autónomas como Andalucía que no está entrando siquiera a la central de precios que está organizando por Ingensa a través del Ministerio de Sanidad. Yo lo que le pido a todos es coherencia y que tengamos todos las mismas reglas del juego. Si queremos que las reglas del juego funcionen, pues todos tenemos que jugar las mismas cartas y que no estén marcadas. Y por supuesto, si es competencia del gobierno y el gobierno podría hacerlo, pues podría hacerlo perfectamente una subasta a nivel nacional. Pero vuelvo a decir, ¿merece la pena hacer una subasta a nivel nacional teniendo actualmente los precios de referencia y el precio más mínimo y el precio más bajo? Yo estoy totalmente convencido de que no aportaría nada nuevo y dejémosla como está, porque está obteniendo a través de la comunidad autónoma pues una disminución del gasto de farmacia, sobre todo en bastante. Que no es verdad. Por favor, quiero aclarar lo del gasto. Es que no es verdad. Vamos a seguir conociendo las valoraciones de